En el vídeo anterior de esta serie exploramos cuál es la interpretación que tiene la teoría monetaria moderna sobre el origen del dinero. Básicamente este hito habría tenido lugar en el cuarto milenio antes de nuestra era en Sumeria y en Egipto, y se habría manifestado como una invención de las autoridades para contabilizar los recursos que recolectaban y distribuían desde los templos y los palacios. En este vídeo veremos cómo esa versión primigenia del dinero, materializado en tablillas de arcilla cocida, acabó utilizándose de forma generalizada en el resto de actividades económicas, pareciéndose así mucho más al dinero que hoy día conocemos. Recordemos que las tablillas de arcilla que pagaban los templos y palacios de Sumeria a sus empleados otorgaban el derecho a cobrar una determinada cantidad de silas. Ya comentamos que entregando la tablilla podían cobrarse las silas en cebada o en otros productos, pero es que además podían ir al mercado de la ciudad y obtener, por ejemplo, uvas a cambio de las silas que les sobraban. Pero para eso la vendedora de uvas tenía que querer las silas representadas en la tablilla. ¿Y por qué iba a quererlas? Pues por dos motivos. Uno, porque ya con la tablilla en su poder podría ir al templo y cobrar ella las silas en cebada o en otro recurso que tuvieran allí, ya que entregar esa tablilla otorgaba ese derecho. 2. Porque la vendedora de uvas era un habitante más de la civilización sumeria y por lo tanto también tenía que contribuir con el mantenimiento de la guerra, el orden y la justicia que gestionaban las autoridades de los templos y palacios. Y eso lo hacía pagando tributos con cualquier cosa de valor que tuviera. Y una de esas cosas de valor era precisamente la tablilla de arcilla, porque otorgaba el derecho a cobrar cebada u otro recurso del templo. La vendedora de uvas, en vez de entregar a las autoridades uvas u otra cosa, pagaba su tributo extinguiendo su derecho a cobrar sus silas. De esta forma, las autoridades salían ganando, porque se ahorraban pagar la cantidad de cebada y otros productos a los que se habían comprometido. Al fin y al cabo tiene el mismo efecto ganar 10 silas que no perder 10 silas. Ahora los gobernantes no solo aceptaban como pago de tributos los recursos reales, sale, ganado, madera, pieles, etc., que siempre habían entregado a los habitantes, sino que también aceptaban las silas que esos mismos gobernantes creaban y materializaban en tablillas de arcilla. Así que estas tablillas pasaron a tener valor para todo el mundo, porque todo el mundo las podía utilizar para pagar los impuestos que exigían las autoridades y también para comprar otros productos, puesto que sus vendedores también tenían que pagar impuestos en los templos y palacios. Así fue como se pasó de un dinero que solamente se utilizaba para contabilizar las operaciones que tenían lugar en los templos y los palacios a un uso de dinero generalizado por toda la sociedad para cualquier tipo de transacción o pago. La tablilla de arcilla se convirtió en un objeto monetario, función que 2 milenios más tarde pasarían a desempeñar las monedas de metales preciosos. Ahora se debería entender mejor por qué el dinero es visto como crédito o como deuda, tal y como vimos en el capítulo 1. El dinero es una deuda del Estado y un crédito para los ciudadanos. Quien trabaje para el Estado es recompensado con crédito que puede gastarse tanto en el Estado como en el resto de la sociedad, porque el Estado impone por la fuerza la utilización de su dinero. Así, toda la sociedad se vuelve deudora de la persona que disponga dinero. El economista escocés Henry Dunning MacLeod expresó esta idea en el siglo XIX con estas palabras: el dinero es simplemente el derecho a exigir un bien o un servicio a otra persona. Por su parte, el sociólogo George Simmel resumió esta idea aún más a principios del siglo XX. El dinero es solo un reclamo sobre la sociedad. Quizás ayude a imaginar a este dinero crédito como si fuesen los créditos que se utilizan en las máquinas de azar o en las máquinas de videojuegos. Una cantidad que necesitas tener antes de poder jugar, solo que en el caso del dinero sirve para todo lo demás. Esto quizás puede verse también de una forma muy ilustrativa en la película de Andrew Niccol In Time, donde el dinero se mide en tiempo de vida. Quien aporte valor a la sociedad es remunerado con minutos y horas, lo que no solo le sirve para vivir más, sino también para comprar bienes y servicios porque es el dinero que se ha impuesto por la fuerza en toda la sociedad. La clave de esta visión radica en que el dinero no se estaría utilizando por el valor que tuviese el material del que estuviese hecho, como se desprende de la visión de dinero mercancía, sino por la utilidad que tenía el dinero a la hora de pagar los impuestos que exigían las autoridades. Pagar impuestos tenía valor en sí mismo, porque no hacerlo te enfrentaba a penas de multa, de prisión e incluso de esclavitud. Si la gente quería vivir en paz, no le quedaba más remedio que pagar esos impuestos, que al principio eran en especie con cosas reales, pero que luego fueron nominados en unidades de cuenta abstractas como los silas o los debes. Así que para disponer de esas unidades de cuenta, a la gente no le quedaba más remedio que trabajar para las autoridades o producir algo para ser vendido luego por ese dinero. En otras palabras, la gente utilizaba el dinero que había creado el Estado porque lo necesitaba para pagar los impuestos que ese mismo Estado exigía en tributo, y porque también le servía para adquirir bienes y
servicios producidos por personas que también tenían que pagar impuestos nominados en esa unidad de cuenta. Esta visión tributaria del dinero se la debemos a la escuela histórica alemana, pero especialmente al economista alemán Georg Friedrich Knapp, quien en su libro La teoría estatal del dinero de 1905 explicó cómo prácticamente todas las formas de dinero de la historia habían sido creadas por un Estado o una autoridad gracias a su monopolio de la violencia y a su capacidad de imponer tributos, contraviniendo así la visión evolutiva del dinero de Karl Menger, que recordemos que consideraba que el dinero fue un resultado natural de las fuerzas de mercado, y dando origen al término chartalismo. Para Knapp, el dinero no era una criatura del mercado, sino una criatura del Estado. Esta visión chartalista ha sido perfilada y perfeccionada por economistas como Charles Goodhart y Randall Wright, dando lugar a lo que algunos han denominado neochartalismo, que sería la visión que tiene la teoría monetaria moderna sobre el dinero del Estado. Acorde a esta visión, para que este dinero aparezca y sea aceptado, el Estado tiene que llevar a cabo tres pasos. Primero, tiene que crear o elegir una unidad de cuenta abstracta como las islas, los debes, las libras, los euros o los segundos de tiempo como en la película In Time para medir pagos y transacciones. Segundo, tiene que elegir los objetos monetarios que representan cantidades de esas unidades de cuenta, tablillas de arcilla, monedas, billetes, saldos en cuenta bancaria. Y tercero, tiene que imponer obligaciones tributarias a la población en esa unidad de cuenta, que podrán ser satisfechas entregando dichos objetos monetarios. A partir de ahí, la gente tendría que ponerse manos a la obra para obtener dichos objetos monetarios, pagar los impuestos con ellos y evitar así sufrir sanciones legales. Esto conllevaría al mismo tiempo que la gente se intercambiase productos y que se realizasen pagos entre sí utilizando dichos objetos monetarios, ya que siempre tendrían utilidad porque siempre los necesitarían para pagar los impuestos que se le deben al Estado. Por otro lado, el resultado de toda esta operativa es que la gente acabaría produciendo más bienes y servicios, llegando muchos de ellos a las manos de las autoridades correspondientes. De hecho, ha habido experiencias en la historia donde esto se ve de una forma muy cristalina. Por ejemplo, el famoso antropólogo Karl Polanyi nos contó en su libro El sustento del hombre cómo los estados europeos que colonizaron África en el siglo XIX obligaban a las tribus sometidas a pagar impuestos en su moneda para obligar a su población a trabajar. Evidentemente lo que buscaban estos estados no era recibir unas monedas que ellos mismos creaban, sino poner a trabajar a esa población, porque si no trabajaban no podrían pagar esos impuestos y si no los pagaban se enfrentaban a duros castigos. Otros autores como James White o Pierre Brice señalan que algo parecido ocurrió en los primeros años de la Unión Soviética y de la China de Mao, donde los impuestos habrían sido utilizados para obligar a los campesinos a abandonar el campo y trabajar en la industria pesada de las ciudades. El economista Matthew Forstater hace una revisión detallada de este tipo de experiencia en un artículo que os dejo en la descripción del vídeo. En cualquier caso, lo que interesa resaltar es que según la visión chartalista, los impuestos no fueron creados para recaudar dinero, sino que fueron creados para recolectar bienes y servicios. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tendría que las autoridades exigieran el pago de unas tablillas de arcilla que ellas mismas creaban? Su objetivo no era acumular tablas de arcilla, sino empujar a la gente a producir bienes y servicios en su favor. Por lo tanto, los impuestos no eran un mecanismo de financiación, sino un mecanismo de transferencia de recursos reales desde la ciudadanía hacia las autoridades. Pero no se trata solo de un hecho histórico. En los estados modernos ocurre prácticamente lo mismo, como veremos con más detalle en capítulos posteriores. Basta de momento señalar que gracias a los sistemas tributarios, el sector público puede absorber recursos reales del sector privado, mano de obra, materiales, suministro energético, etcétera, etcétera, para luego redistribuirlo de vuelta al mismo sector, pero de una forma más equitativa, en forma de infraestructura, de educación, de sanidad, de investigación o de cualquier otra prestación que se haya habilitado. El papel de los impuestos en las modernas economías de mercado es exactamente el mismo que en las sociedades ancestrales. Transferir recursos reales desde la ciudadanía hacia el Estado para que éste los vuelva a redistribuir. Antiguamente esto se hacía en aras de la concentración del poder, del colonialismo, del esclavismo, pero en tiempos recientes esto se suele hacer en aras de la justicia y de la equidad. En definitiva, la teoría monetaria moderna se apoya en los postulados chartalistas para señalar que el dinero fue una creación del Estado para facilitar y multiplicar la transferencia de recursos reales desde los ciudadanos hacia las autoridades. Es la utilización del monopolio de la violencia a través de los impuestos lo que da valor al dinero del Estado y lo que también impulsa la producción de bienes y servicios en el sector no estatal, el privado. En el próximo capítulo profundizaremos sobre estas y otras funciones de los impuestos según la teoría monetaria moderna.